En este caso, Carlitos, le contamos a la audiencia en plena Recoleta, de un lado el cementerio, sí. del otro lado algunos boliches, un shopping muy famoso. Sí, sí. Sí, A ver, conocido. este operativo fue hace 2 años. En julio de 2024 cierran un prostíbulo que obviamente tenía otra fachada, de un boliche, digamos, un lugar para ir a tomar algo. Es alguno de estos boliches cercanos aquí al shopping. Tomo el shopping como referencia porque es el Para que nos lugar ubiquemos donde, en la zona, sí, paquetísima zona de Recoleta. se pueden ubicar mejor, claro. Pero es un bolichón que está acá cerquita, ¿no? Por acá, por la calle Vicente López. A ver, lo que ocurre, Carlitos, que como esto fue hace 2 años, ahora Claro, hay otra gente, no vamos a mostrar el lugar. gente que no tiene Está nada que ver. clarísimo. Entonces no... Se entiende porque Claro, la gente que me está pareció trabajando ahí lo no más tiene nada que ver atinado. con este procedimiento, claro. Exacto, entonces lo más atinado es mostrarles la zona, de la calle Vicente López, de un lado el cementerio, del otro lado, como decimos, todos los boliches para tomar algo, pero lo cierto es que en uno de estos localcitos había 50 chicas explotadas, Carlos. Qué locura. 50 chicas explotadas de recursos bajos, aparentemente, y según las pruebas que está tomando la Fiscalía en este momento. Intervino la Protex, ¿no? La Fiscalía de Trata de Personas aquí actuó muy bien. Bueno, la noticia, como decís, es que hay 9 personas procesadas, que eran los 9 proxenetas que tenían a su cargo el regenteo de este lugar. Ahora, no Marce, están detenidos, sí están procesados. Perdón, es una escala muy importante. Sí, Lu. Estás hablando de 9 proxenetas, que obviamente, vamos a recordar esto, ¿no? La prostitución en la Argentina no es un delito, pero el proxenetismo sí. Es decir, la explotación sexual de una persona es un delito y en esta situación estarían estas 9 personas que decís. Y además, unas 50 mujeres... Tenían como un tutor, ¿no? O como tutores, claro. Se tenían que ir, digamos... Tenían su libertad restringida las chicas, no es que por eso ingresaban y podían salir cuando quisieran. Exacto, por eso estaban en una situación, por lo menos la investigación que nos venís contando, estaban, y lo sumamos en esto a Pablo también, estaban en una situación de indefensión y de imposibilidad de salir, prácticamente esclavizadas. Mirá, Lu, por ejemplo, hay un dato que es central acá. No podían irse antes de las 6:30 de la mañana, o sea, estaban encerradas en el local hasta las 6:30 de la mañana. Bueno, bien. Hacían presencias, traían personas acá, bueno, obviamente era una situación de prostitución, pobres chicas, ¿no? Necesitadas económicamente, y servicios de copas, es decir, se sentaban a tomar algo con el cliente les pagaba, y después todo lo que seguía, ¿no? Ya se imaginan y nos imaginamos todos cómo seguía la situación aquí en hoteles de la zona, según dice la propia investigación. Estoy leyendo... Lu, Pablo, Nora, Carlitos, un informe que ha publicado fiscales.gov.ar que es, bueno, precisamente lo que tiene todo el detalle aquí de lo que ha ocurrido. El juez Sebastián Casanelo, el juez federal, atención, intervino un juez federal por esto de la trata de personas, ¿no? Vos sabés una el juez cosita. Sebastián Casanelo, y hablamos, y tengan atención, escuchen esta cifra, 7.800 millones de pesos, 7.800 millones de pesos, nada más ni nada menos, en un solo local. Qué locura, Imagínense Marcelo. la plata que mueve esta... Había una información de que habría menores también. ¿Sabés algo con respecto a eso? Sí, habría 2 menores, Nora. Había 2 menores. 2 menores. Qué locura. Sí. Algunos datos más. 2 menores. ver. Te voy a dar algunos datos más. A ver, esto está en el marco de una investigación que está recortada en 2 años. Es decir, desde el 2022 al 2024. Durante ese tiempo, Ahora, en esos 4 años habrían sucedido... en esos 2 años es donde se enfoca... habrían sucedido los delitos. Sí. Ahora, yo te voy a decir algo que todos acá en la Ciudad de Buenos Aires sabemos. Sí. En estos lugares se ejerce la prostitución de esta manera desde hace décadas. Por supuesto. Son boliches recontra famosos y conocidos, todo el mundo sabe que eso está ahí. No, porque estamos hablando de Habrá una que zona ver muy turística. qué pasó que finalmente cayeron estos tipos, son 9. Que tienen el delito agravado por justamente, como decía Marce y Norita, la presencia de menores. Claro. Las chicas no se podían ir antes de las 6:30 de la mañana. Estaban obligados a llegar a un horario, 6:30 de la mañana tenían que permanecer en el lugar. Se vendían y nos ofrecían mesas, a las chicas la captaban a través del Facebook o en Instagram, por supuesto, ofreciéndoles un trabajo
que empieza como una presencia y luego la posibilidad de ganar más dinero termina tentándolas hasta que se encuentran en un lugar de donde no pueden salir. No, pero no Pues podían muchos otros irse. casos también a veces las obligan. No, pero digo, no vivían ahí. Eso, por eso. No porque vivían hasta ahí. las 6 de la mañana trabajaban. ¿Qué pasaba desde las 6 de la mañana? Después ¿Por qué volvían? Bueno, no, pero lo que ¿Con pasa qué es la, que con la qué las prostitución extorsionaban? no es un delito. Claro. Y muchas mujeres Es una pueden opción. decidir dedicarse a la prostitución, Está bien. sobre todo en épocas de crisis económica, es lo que pasa históricamente en el mundo. El problema es la manipulación de esa mujer que hacían estos 9 tipos, que no te dejaban salir a tal hora o no te dejaban entrar en determinado momento. Ahora, o sea, marcan los pasos de la vida de esa gente. Te pregunto a vos y le pregunto a Carlos, que también siguen muchísimo estos temas. En muchos casos hay una decisión individual y la persona es libre de ejercer la prostitución. Ahora, en otros casos se da que terminan generándoles deudas por Exactamente. consumo de estupefacientes, por, no sé, Mirá. porque les prometen algo, Usted saca les los dan documentos. un dinero y después o les sacan los documentos. Digo, Iba ahí. ¿puede haber algo de eso? Sin Totalmente. lugar a dudas. En estos casos, cuando Nora recién preguntaba, este es un lugar muy exclusivo, Recoleta, pero los prostíbulos que están sobre todo diseminados a lo largo de todo el país, que muchas veces hemos contado en el Calafate, una chica que era de Misiones, Claro. en Salta, una chica que era de Río Negro, bueno, porque las captan, está en la trata de personas, por supuesto. Les sacan el documento, les generan una deuda, Claro. que con el interés después se les hace impagable, entonces las continúan captando. Pero sobre todo hay una manipulación en la cabeza de la mujer, Exactamente. de la víctima. No digo de la mujer Que es lo como más género, difícil digo de de la entender y de víctima, explicar. de la víctima que le quiebra la cabeza La Exactamente. psiquis. completamente y le genera a la víctima una dependencia de esa persona. Cree que depende, psicológicamente estoy diciendo, Sí, cree te que entiendo. depende de esa persona. Es De- muy difícil destruir ese nexo, porque es como, a veces hablamos de casos, bueno, pero ¿y por qué vuelve a esa situación? No, vuelve porque Porque se me genera- pidió perdón, ¿se entiende? O sea, lo que- se como- generan es como vínculos, la- digamos, Imagino que no va a pasar más. sexoafectivos. Imagínate Exactamente. Como un la síndrome de violencia, Estocolmo. decís vos, claro. Un síndrome de Estocolmo, Mira. por ejemplo, ¿no? Sí, se genera con esta manipulación. A ver, el boliche que está hablando Marce queda exactamente en Vicente López 2134, quedaba, porque por supuesto fue cerrado, y se llamaba Delirio. Pero yo quiero decirles algo que todo el mundo sabe, Claro. que no es el único lugar No. y que sí ha habido en la ciudad ya desde hace un tiempo largo con el trabajo incluso de Alameda, ustedes lo recuerdan, Sí, Gustavo claro. Vera, han destruido prácticamente todo el sistema de prostitución en los privados, Sí. que se publicaban en los clasificados de un diario, ustedes lo recuerdan muy bien. Sí, claro. Bueno, eso es otra, ya es de otra historia, pero estos lugares quedaron. Y en estos lugares, la ciudad de Buenos Aires se conocía, de hecho hay lugares que hacen pasar como discotecas swingers en donde en realidad pasa lo mismo. Sí, sí. Bueno, Es que acá el punto acá es el proxenetismo. exactamente. Es la explotación de una... Porque no De es una un persona. tipo solo. No. Son bandas que terminan llevando adelante un delito de los más crueles de todo, que es la trata de personas, Sí. y que someten a estas mujeres a una situación que de verdad cuando uno la conoce, lo hemos investigado, hemos contado muchos casos de estos, son indignantes. Indignantes. Porque viven bajo esclavitud, sometidas, muchas veces golpeadas, son personas que les quiebran la cabeza, son chicas que después quedan vulneradas de por vida, porque más allá de los abusos sexuales que también sufren algunas de ellas, porque yo no sé cuántas Y deciden hacerlo de manera Por eso, voluntaria acá. porque hay Por cuando lo menos se te al fractura, inicio. cuando te fractura la moral o el límite, digamos, cuando se produce esa manipulación ya no podés decir que hay consentimiento. Ya después ya se trata de otra cosa, ¿no? Ya no se habla ya no es más un consentimiento. No, por si supuesto. hay droga de por medio No. y le dan una dosis. Esto ha pasado y hemos visto innumerable cantidad de investigaciones donde vos decís, che, pero ¿cómo puede ser, no? Claro, porque vos pensás ¿Cómo- la entrada. cómo puede- La entrada, no, digo, una Pero- chica que quizás le dicen, bueno, vas a trabajar en Recoleta, en un boliche, en un lugar lindo. Sí, quizás. vas a ser tarjetera en Recoleta. Claro, la y de pronto entrada terminás en... parecería amable. Muy Después tentador. el tema es tentadora, Bueno, el tema pasa es que lo después poder mismo, salir. pasa lo mismo y de hecho muchos de estos lugares son utilizados como trampolín con las mujeres que terminan en Dubái,
en Cancún y en Miami. O en Punta del Este. O en Punta del Este. Sí, sí, claro. Con lugares similares a esto. De hecho, hubo un personaje muy conocido que estaba vinculado a la agencia de inteligencia de la Argentina, Martins, Sí, claro. lo conocen, que tenía este tipo de lugares incluso mucho más sofisticados. Denunciado por su propia hija. Denunciado por Por su Lorena, propia sí, hija. es cierto, claro. Y después fue a exportar el sistema de prostíbulos de este tipo, porque no termina de ser un prostíbulo, es un boliche. Es Vos vas, como un bar de parece un copas, boliche. sí. Y de pronto lo que hay allá adentro de ese boliche son chicas que fueron por un trabajo en la mesa y terminaron siendo prostituidas. Y vos decís, che, pero ¿cómo le rompen la voluntad? ¿Cómo hacen? ¿Cómo es que consumen drogas si es que no quieren? Te inyectan y después se genera la dependencia propia de los Biológica. adictos que no puede No puede salir de esa cuestión y además le cobran la droga que le inyectaron o le hicieron consumir. Claro. Y ahí es donde lo que dice Luciana. Es realmente siniestro el manejo que estos tipos hacen con las mujeres e incluso con los hombres, aquí en Argentina y en el mundo. Sin lugar a dudas. Gracias, Pablo. Gracias, Marcelo Padovani, trabajando en el lugar. Un abrazo. Abrazo.